Hoy nos acompañan profesionales de la salud pública en múltiples campos, todos utilizando el panel en su trabajo como funcionarios gubernamentales, ONGs, diseñadores de programas y periodistas. Antes de comenzar nuestro programa, me gustaría repasar algunos puntos clave. Siguiente, por favor. Primero, tenga en cuenta que tenemos interpretación simultánea al francés y al español. Voy a mostrar en las diapositivas cómo pueden acceder al canal de interpretación como ejemplo. Verá el nombre de mi colega en el seminario web de hoy que podrán ayudarlo con cualquier problema técnico. También tienen una sala de chat para saludar a sus colegas, presentarse y hacernos saber la amplia gama de países representados hoy en día. En tercer lugar, a medida que se efectúan las presentaciones, use la herramienta de preguntas y respuestas en la parte inferior para enviar sus preguntas para el panelista. Algunas de las preguntas serán respondidas en la herramienta de preguntas y otras serán respondidas por los panelistas en la discusión abierta. Nos centraremos con nuestra discusión en los datos del panel de comportamientos y vamos a tratar de responder a todas estas preguntas. Siguiente, por favor. Hoy centraremos nuestra discusión en cómo los datos del panel de comportamientos COVID se ha utilizado para informar a los programas de todo el mundo, pero primero me gustaría asegurarme que todos estén al tanto de las características disponibles en el panel. Siguiente. Como la mayoría de ustedes lo saben, el panel se lanzó en septiembre. Este panel cubre una variedad de temas de COVID-19, incluida la aceptación de vacunas, la razón de la vacilación, las barreras y las fuentes de información. Los datos se actualizan 2 veces al mes y los usuarios pueden explorar tendencias a lo largo del tiempo, desglosados por características demográficas. Siguiente, por favor. También hay varias características nuevas. En octubre lanzamos un panel subnacional. Los datos subnacionales están disponibles para 71 países y la vista subnacional nos permite ver cómo varían los comportamientos y las creencias según el estado o la provincia. El panel también proporciona ahora informes país que resumen los indicadores claves en un PDF exportable. Estos informes de países se actualizan mensualmente y se pueden personalizar para incluir datos a nivel nacional y subnacional. Estos informes están disponibles en 56 idiomas. Finalmente, hemos preparado una presentación de plantilla de comunicación de riesgos y participación comunitaria para ayudarles para crear una presentación personalizada utilizando los datos del panel. Pueden descargarlo en la pestaña de recursos en el sitio web de covidbehaviors.org. Siguiente, por favor. Ok, acá hay más información. Lo siento. Siguiente. Y ahora me gustaría dar la bienvenida a nuestro moderador para el panel de hoy, Anton Schneider. Anton, hemos estado teniendo con Anton muchas reuniones juntos para el proyecto de Breakthrough Action y hemos podido conocerlo y ver cuál es el punto de vista de USAID. Anton es el asesor principal de cambio social y de comportamiento en la Oficina de Enfermedades Infecciosas de la Oficina de Salud Global de USAID. Ha desarrollado y gestionado actividades de cambio de comportamiento en una amplia gama de problemas de salud, incluidos varios brotes de enfermedades infecciosas como la gripe aviar, el H1N1, el Zika y la COVID-19. Anton actualmente apoya las actividades de cambio de comportamiento para las actividades de seguridad sanitaria global de USAID y desde el brote de la COVID-19 ha brindado apoyo a misiones y socios implementadores, incluido el desarrollo de directrices, indicadores y recursos relacionados con la demanda para apoyar el reciente despliegue de la vacuna. Anton, bienvenido. Muchas gracias, Dominic. Pienso que nos hemos vuelto como una familia extendida desde que estoy trabajando en la COVID. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Y gracias, Dominic, por esta presentación. Como dijo Dominic, estoy en trabajo en la Oficina de Enfermedades Infecciosas de USAID y estoy muy orgulloso de estar aquí y ser parte de esta iniciativa de COVID, del panel COVID, que compartimos con ustedes hoy. Cuando planificamos y seguimos nuestros programas sin importar el problema de salud en cuestión, no hay nada más valioso que los datos de comportamiento relevantes y oportunos.
Pero cuando se trata de la respuesta al brote, el tiempo es aún más crítico. Necesitamos datos rápidos que se actualicen regularmente y con frecuencia. En el pasado, hemos tenido que elegir entre datos de buena calidad y datos frecuentes y oportunos. Ha sido muy difícil conseguir ambos. En mi opinión, el panel de comportamientos COVID en lo que ha hecho que Dominic y yo nos volvamos mejores amigos, ha recorrido un largo camino para abordar este desafío, para proporcionarnos datos de comportamiento de alta calidad disponibles públicamente y casi continuamente, con actualizaciones casi en tiempo real sobre una base bimestral. Desde septiembre de 2021, más de 17,000 usuarios de 191 países han accedido al panel de comportamientos COVID. Algunos lo han utilizado para completar su investigación sobre la COVID-19, mientras que otros se han centrado en desarrollar mensajes de salud pública o información crítica al público y a las organizaciones asociadas. Dentro de USAID hemos pensado que este panel es increíblemente valioso para todo nuestro equipo de COVID, con una forma de obtener una perspectiva sobre los problemas de comportamiento clave relacionados con la adopción de vacunas y otros comportamientos de prevención. Hoy escucharemos a 4 profesionales que han utilizado y están utilizando este panel de comportamientos COVID en su trabajo. Vamos a escuchar sus historias y las formas en las que han utilizado estos datos para compartir conocimientos sobre la pandemia de la COVID-19 y podemos ofrecer información valiosa para cualquiera de nosotros que espere hacer lo mismo. Gracias a todos nuestros panelistas por ofrecer su visión hoy y gracias a todos por asistir a esta conferencia. Hemos reservado una sesión de preguntas y respuestas para el final, después de haber escuchado a todos nuestros presentadores. Por lo tanto, a medida que surjan preguntas durante cada una de las presentaciones, colóquelas en el cuadro de preguntas y respuestas e intentaremos responder a tantas como sea posible, ya sea en el cuadro de chat o durante las preguntas y respuestas más adelante en la sesión. Con ello pasaré a nuestra primera oradora, Elena Ballester-Bon. Elena es una especialista en el cambio social y comportamiento y trabaja en la oficina regional de UNICEF para África Oriental y Meridional. Apoya la inmunización sistemática y las intervenciones de salud materna y neonatal en 21 países de la región. Es presidenta del grupo de trabajo y de una plataforma de coordinación de múltiples partes interesadas que apoya los esfuerzos de países para aumentar la demanda y la adopción de las vacunas de COVID-19 disponibles. Elena, bienvenida. Muchas gracias, Anton. Siguiente, por favor. Solo quería preguntar rápidamente el contexto en el que estamos trabajando, porque desde el principio de la pandemia, cuando empezamos a recibir las vacunas en África, en la región de África, la narrativa sobre las vacunas era que se asumía que la barrera más importante era la vacilación vacuna, de la vacuna, pero no hablábamos de la promoción o cómo se veía esta vacilación de las vacunas. Necesitábamos mejorar la utilización de estas vacunas. Entonces, decidimos medir a través de una herramienta esta vacilación. Utilizamos varias plataformas diferentes a distancia, en persona, pero estas herramientas no tenían realmente un detalle por país. Entonces, lo que pudimos observar y lo que pudimos ver era sobre la confianza en la vacuna. Siguiente, por favor. Y los procesos sociales para saber si había una norma social importante. Siguiente, por favor. La tercera zona era la motivación. Era para saber si las personas se iban a vacunar una vez que las vacunas estén disponibles. Y después de algunos temas prácticos. ¿Es fácil para las mujeres vacunarse? ¿Es realmente fácil acceder a las vacunas?
Y esto nos muestra algo muy interesante, una visión de 360 para saber qué es lo que influencia la vacilación de la vacuna. Porque nuestra primera, por ejemplo, o nuestro primer objetivo era que la población eh, que estaba a riesgo se vacune y después para todos. Ahora tenemos más datos para complementar lo que ya teníamos, para asegurarnos que tenemos las recomendaciones actuales y que todos los gobiernos podían utilizar este panel. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. La primera zona que pienso que era muy importante y pertinente para todos los colegas era para los que eran personas externas. Era ver esta información en el panel para entender cuáles eran las razones de la vacilación de las vacunas. Después eran las preocupaciones sobre los efectos secundarios, la seguridad y la efectividad. Y estos son temas que se van encontrando mientras vamos avanzando más a través de nuestro sitio internet, pero también nos damos cuenta es que estas narrativas están cambiando ya que podemos abordar estos temas gracias a la investigación, canales de comunicación y con intervenciones diferentes. Siguientes, por favor. La parte más interesante para mí en este panel es de poder triangular estas dos informaciones que no estábamos captando. La primera era cuál era el porcentaje de personas vacunadas que estaban tratando de vacunarse. Y este es el contexto en el que hablamos del acceso a las vacunas, a los centros médicos, que puede ser un gran desafío. Entonces tenemos una narrativa que dice que hay mucha vacilación, pero en África del Sur tenemos más de 12% de las personas que trataban de obtener las vacunas, pero no lograron obtenerlo. Entonces hemos triangulado esta información con otro tipo de información para saber cuáles eran las barreras estructurales que han sido reportadas. También teníamos problemas de eh, citas para las vacunas, el acceso a Internet no necesariamente es fácil, no todos tienen acceso a un teléfono móvil. En algunos países puede ser muy complicado efectuar una cita para la vacuna. En otros mostramos que hay problemas sobre la accesibilidad y finalmente las dificultades para poder informar sobre estos pacientes y sobre la demanda. Siguiente, por favor. También nos dimos cuenta, bueno, lo vimos en Sudáfrica, pero en Kenia tuvimos también datos muy similares. En el caso de Kenia, 19% de las personas que querían vacunarse no pudieron vacunarse porque no tenían acceso y tuvieron los mismos problemas, dificultades para crear citas, dificultades para ir al centro, dificultades para poder acceder a este tipo de vacunas o de centros de vacuna. Entonces, esto es algo que nos ha ayudado a entender a varios niveles cuáles eran los desafíos y entonces tratar de encontrar una solución, como por ejemplo, cómo acceder a la vacuna, que sea más fácil obtener citas para las vacunas y tomar medidas de la parte del país para tal vez dar algún tipo de subvención para el transporte, para poder ir a los centros de vacuna, tal vez empezar a vacunar en las iglesias, asociar a los líderes religiosos. Entonces, encontrar estos espacios para crear centros de vacuna y también trabajar largos, largas horarios para la vacuna, para que las personas que tienen que ocuparse de su familia o que tienen que trabajar también puedan acceder a las vacunas.
Entonces, eso es todo. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer a Johns Hopkins por haberme dado esta oportunidad de presentar acá hoy. Muchas gracias, Elena. Fue fascinante. Creo que nos dijiste que el panel fue un trampolín. Esperamos que esto sea verdad, porque este es nuestro objetivo. Queremos incorporar todo eso. Es muy interesante y veo que ya tenemos preguntas. Están llegando. No duden en ponerlas en el chat de las preguntas y respuestas y así vamos a poder hablar de ellas durante la sesión abierta al final de esta conferencia. Ahora es un placer para mí presentar a nuestro próximo presentador, Tom Black. Tom Black trabaja en el equipo de Insights del programa de entrega global de la Fundación Gates. Esto significa que ayuda a diseñar, ejecutar, analizar e informar sobre proyectos de investigación, proyectos que incluyen la comprensión de las actitudes y comportamientos de las personas relacionadas con las vacunas contra la COVID-19. Antes de unirse a la Fundación Gates, Tom trabajó como encuestador en Londres, trabajando en elecciones nacionales y locales y europeas para partidos de todas las tendencias políticas. No creo que pueda responder preguntas sobre este trabajo, pero sí sobre la COVID-19. Está basado en Washington, D.C. Tom, bienvenido. Sí, no vamos a hablar de nada político, pero bueno, soy Tom y trabajo en la Fundación Gates. Voy a hablar, siguiente, por favor, de algunos casos y vamos a hablar de algunas cosas que estamos haciendo con estos datos. Primero, están representados con estas fotografías, como pueden verlo, y nos estamos enfocando en la Fundación Gates sobre la vacuna de la COVID-19. Y estamos tratando de acceder todos los datos sobre estos países. Queremos saber cómo estos datos han sido agregados, queremos hacer un seguimiento y queremos también tener los datos sobre el comportamiento de la COVID para todo lo que es mitigación y sobre todo reducción de los riesgos. Para muchos países, esto es importante, esto es algo muy importante. Y sabemos que hay muchas brechas también entre diferentes países, pero lo que nos sirve mucho es la desagregación de estos datos. Pueden ver, por ejemplo, acá vemos una tendencia, pero podemos ver los diferentes recursos de los cuales ellos vienen. Tenemos los datos de la CCP y nos muestra no solo los cambios, sino que cómo todo es diferente. Podemos ver cómo algunas líneas son estáticas y otras cambian a través del tiempo. Queremos entender cuáles son las dinámicas de hoy en día para poder informar sobre las decisiones que se toman en cada país. Esto también es muy útil porque voy a repetir lo que dijo Elena, puso a todo en el contexto necesario. ¿Qué quiere decir la vacilación de la vacuna? La importancia de las barreras y sobre todo hablamos de la vacilación, que es un gran problema aquí. Y así podemos entender mejor. Siguiente, por favor, si pueden seguir. Acá vemos un ejemplo más práctico. Y este es el trabajo de Jeff. Felicidades, Jeff. Este es tu trabajo. Estos son, por ejemplo, lo que podemos aportar a nuestro análisis para utilizar esta herramienta como herramienta de investigación y obtener todos los datos. A la izquierda pueden ver un tablero y muestra cómo Mozambique está siendo un buen país en lo que considera las vacunas, porque se tienen bastantes vacunas y cómo se las utiliza para la vacunación. Entonces, utilizamos este panel para saber dónde se puede diferenciar a los países entre ellos, en África sobre todo. También tenemos altos niveles de percepción de riesgo en algunos países.
y eso se traduce en niveles más elevados de aceptación de vacuna. También tenemos lo que es la confianza en las autoridades, en las organizaciones de salud global, mundial. Y eso hace que entremos en un mejor escenario. Lo que es crucial acá es que no están, no están teniendo cuenta solamente de la percepción de riesgo. Lo que quiere decir es que porque tenemos varios países acá, podemos utilizar los mismos datos para, por ejemplo, entender dónde se sitúan los países que están estancados y los países que están menos, que son menos eficientes. ¿Y cuál es el rol de la demanda en este tipo de contextos? Y el hecho de que esto se haga a casi tiempo real hace que todo cambie y que los cambios sean relevantes para nosotros. Y esto es muy importante para saber cómo funciona la demanda. Y pienso que los dos componentes de estos datos que nos sirven mucho, en todo caso en mi trabajo, es la línea de tiempo, y también Dominic lo sabe, pero aunque sabemos que hay problemas con Facebook en muchos de los países que estamos mencionando, el beneficio de tener estos datos a casi tiempo real, eso muestra que hay una brecha muy grande. Y entonces queremos agradecer a todos los equipos por haber hecho este equipo y haber compartido con nosotros. Y eso es todo para mí. Gracias. Muchas gracias. Esperen un segundo, estaba simplemente tratando de hacer que la tecnología funcione. Gracias, Tom. Fue rápido y estoy viendo su pantalla y es por eso que no encuentro mi botón, pero muchas gracias por su presentación. Un tema muy interesante. Ahora vamos a pasar a nuestro colega siguiente, nuestra presentadora, Kathy George Balin, perdón. Katy tiene más de 30 años de experiencia en comunicación de salud. Actualmente es asesora principal o representante del país para el Centro Johns Hopkins para programas de comunicación en Filipinas. En esta posición supervisa el desarrollo e implementación de programas de cambio social y el comportamiento de planificación familiar de la COVID-19. Katy, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Antón. Primera diapositiva, por favor. Voy a hablar de cómo utilizamos esta plataforma en Filipinas. Siguiente, por favor. Para darles un poco de contexto, hasta ahora han habido 2.8 millones de casos en Filipinas. Estamos justo por debajo de China y otros países. Todo es muy político hoy en día. Hasta hoy han habido 48.545 muertos y han habido más de 100.000 dosis obtenidas. Y ustedes saben que tal vez Filipinas es el lugar en el que hemos tenido el confinamiento más largo del mundo. Los niños aún no regresan a la escuela cara a cara. La mayoría de los trabajadores trabajan todavía de la oficina a distancia y las restricciones de viajes se están aliviando, pero siguen siendo restrictivas. Hemos estado trabajando en la COVID desde marzo del 2020. Y siguiente, por favor. Y quiero que sepan cómo utilizamos este panel. Utilizamos estos paneles y estos datos desde que comenzó y de 4 formas. Primero, para saber qué es lo que está pasando en términos de comportamiento. Informamos también de nuestras campañas y nuestras estrategias y les damos recursos y fuentes a los
periodistas, a los estudiantes, etcétera. Y debería hablar también del hecho de que los datos son bastante importantes porque tenemos 90.000 respuestas y más de 89 millones de personas de Filipinas están inscritos en las redes sociales. Entonces es muy importante. Siguiente, por favor. Primero, tenemos una reunión todos los martes de USAID y sus asociados. Hablamos de algunos indicadores claves en este panel que estamos haciendo seguimiento a largo plazo. Primero es que las personas quieren más información sobre ello. Y cada vez que tenemos esta serie, comparamos cómo vamos a finales de agosto. Y así las personas pueden decirnos qué piensan de los cambios. Y entonces USAID quiere que sigamos algunos de los indicadores seguros. Es muy interesante para las variantes, para los temas que se necesitan. Y es por eso que hacemos un seguimiento muy estrecho. Y también, ¿quién quiere aceptar una vacuna? Es muy interesante saber que aquí, a través del tiempo, han habido cambios y lo hemos visto de forma muy cercana. Las personas mayores son las personas que están abiertas a la vacunación y que queremos promover la vacunación entre ellos de una forma de ideación. La vacilación está empezando a disminuir y eso es algo muy importante que tenemos que mantener en mente. Siguiente, por favor. Utilizamos esto para compararlo a otros recursos de datos. Otra actividad que tenemos en Breakthrough Action es que estamos empleando eh, este centro que está haciendo todo lo que es la escucha comunitaria, escucha activa, y nos ayuda cada 2 semanas. Tenemos este intérprete que va y que responde. En este panel nos estamos dando cuenta de las diferencias y vemos cuáles son las diferencias. Y así podemos ver cuáles son las calidades o cuál es la calidad de estas dos plataformas, que generalmente hacen un seguimiento bastante bueno. Y eso es lo que hacemos, porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Siguiente, por favor. También estamos utilizando, y es para mí lo más importante, para informar de nuestras campañas y estrategia. Una de las observaciones es que muchas personas mayores resisten a la vacunación, pero nos hemos dado cuenta a través del tiempo que mientras más vacunas teníamos, hombres y mujeres estaban igualmente notificados. Lo que estamos viendo es que hay algunas personas que mayores que tienen esta vacilación. Entonces, nuestro objetivo son las personas mayores, pero también las personas que están apoyando a estas personas mayores. Si tienen algún problema, por ejemplo, para poder obtener la vacuna que querían, entonces también pueden venir y obtener ayuda, pero también tratamos de influenciar o influir a nuestros mayores para que puedan vacunarse. Y todo esto solo está creciendo con el tiempo. Siguiente, por favor. Otra cosa que estoy también observando de forma muy estrecha es estos niveles de miedo. Lo hemos visto desde el principio, desde agosto 2020, en el que acabábamos de estar en confinamiento. Acá se llama SQ y es el confinamiento más restrictivo. Y el miedo estaba muy elevado y a través del tiempo no nos hemos dado cuenta que las cosas han disminuido acá. Y entonces el miedo ha bajado, aunque sigue siendo alto. Entonces muchas personas utilizan el miedo y los EPPMs y nos damos cuenta que las personas
Y ahora estamos tratando de obtener una campaña para poder hablar de la prevención y para que se sepa que ahora, y no quiero utilizar la palabra normal, pero ahora que vamos a volver a la escuela, al trabajo y hacer las cosas que tenemos que hacerlas, ¿cómo podemos hacerlo de forma cuidadosa? ¿Cómo podemos hacer para que las personas tengan la eficacia necesaria, pero que sepan que pueden volver a obtener o hacer sus actividades de forma sana y segura? Hemos visto este indicador de forma muy cercana y vamos a continuar con este tipo de seguimiento mientras esta campaña siga en pie. Este es mi dibujo preferido. Estamos utilizando esto porque nos ayuda a entender de lo que estamos hablando. Estamos acá apoyando al Departamento de Salud en de los diferentes temas, ya que estamos tratando de saber qué es lo que están pensando las personas. USAID está muy interesado, perdón, en la educación de los niños y de que estos vuelvan a la escuela. Hemos estado haciendo un seguimiento muy estrecho de este tema y lo que pueden ver es que podemos entrar en cualquier círculo y podemos ver quiénes están pensando sobre estos temas. Pero, por ejemplo, los padres están muy preocupados, los padres están preocupados porque nos hace entender que es interesante y que lo hemos visto a través del tiempo y que no se ha movido realmente desde agosto. Y hay muchos donadores que dicen que las personas deberían estar empujando para que los niños vayan a la escuela, pero porque todo el mundo tiene miedo, vemos que los padres no están presionando demasiado, están viendo y están pensando que prefieren que sea seguro para que su hijo vuelva. Estamos trabajando con los donadores, estamos trabajando con los padres y para saber cuándo es que van a abrir las escuelas y cuando las abran, los niños pueden volver a las escuelas. Finalmente, hemos compartido esto con los periodistas también. Hicimos una formación, una capacitación para los periodistas, dimos muchos recursos y muchos días, o sea, y unos días después nos encontramos con diferentes noticias, ya sea en el periódico o en la televisión. Y tenemos datos y sobre todo tenemos estas informaciones que son muy interesantes cuando alguien está empezando a hablar de COVID-19 en el país. Y justo yo prendí la televisión y vi una de las noticias sobre nosotros y eso fue algo muy entusiasmante. Muchas gracias a todos y con eso termino mi presentación. Muchas gracias, Katy. Excelente. Quiero una copia de ese gráfico. Es excelente. Y estoy realmente feliz de que hayan logrado obtener la primera plana. También vi que hablaron de la vacilación, aunque tenemos más acceso a las vacunas. Y entonces, si tenemos tiempo, les vamos a pedir que comenten un poco más al respecto. Muchas gracias. Y ahora quisiera presentar a nuestro último presentador de hoy, y es el señor Gustavo Berganza. Gustavo es periodista y sociólogo y actualmente se encuentra como consultor en comunicación para Breakthrough Action en la ciudad de Guatemala. Anteriormente se desempeñó como director de comunicación estratégica en la ex Comisión Presidencial de la Atención a la Emergencia de la COVID. Actualmente es colaborador de la Asociación Doces en una organización que estudia los métodos de comunicación de masas y el impacto en el público. Y con todo eso, Gustavo, bienvenido. Hola a todos. Para mí es un placer estar aquí en este webinario. Primero, quisiera explicarles rápidamente sobre el trabajo que hacemos con Breakthrough Action, de lo que hacemos en Guatemala. Primero, están gestionando un programa especial sobre la COVID-19 que está financiado por USAID. Y la razón principal es para tratar de ayudar y atender a la emergencia de la COVID-19 y poder apoyar
los comportamientos sanos y la vacunación. Lo hacemos tratando de crear condiciones de comunicación claras. Este trabajo requiere que tengamos alianzas con los líderes religiosos y líderes en general, para que las personas que están vacilando en las vacunas puedan obtener la información adecuada. Este es un país, y me imagino que es lo mismo que está pasando en otros países, es un país que tiene mucha incidencia y mucha importancia para Facebook. Y Facebook es el lugar principal en el que podamos realmente obtener la información con WhatsApp. No podemos hacer un seguimiento de WhatsApp, pero sabemos que con Facebook tenemos muchos mensajes negativos sobre la COVID-19 y las personas dicen que el virus no existe, que el virus es una creación y que ha sido creado por las farmacéuticas para vender vacunas y ese tipo de cosas. Y tenemos también cosas o como personas que van a decir que el virus es un castigo de Dios por nuestro comentario, nuestros comportamientos malos y que tenemos que gestionar y vivir con estos mensajes conflictivos. Y estamos tratando de crear una campaña y tratando de dar herramientas para poder pelear o poder, por lo menos desmentir estas desinformaciones. Queremos tener esta información para poder crear buenas historias. Nuestro trabajo se ha hecho sobre todo con trabajadores en las provincias, personas que no han tenido ningún tipo de capacitación o ningún tipo de capacitación de periodismo o de formal. También estamos apoyando a los periodistas en la capital, les estamos sugiriendo fuentes para que puedan crear las historias sobre la vacunación y para que creen un ambiente favorable a las vacunas. Además, hemos creado campañas con medios nacionales e internacionales y al principio de la pandemia hemos tratado de crear sensibilizaciones y de sensibilizar para poder obtener comportamientos sanos. Y esto lo hicimos el año pasado. Este año, ahora que las vacunas están llegando, hemos empezado a promover el acceso a la vacunación para que todos sepan que es la única forma de reducir el riesgo de enfermedad grave y también de muertes. Y entonces este es el trabajo que estamos haciendo en Guatemala. Y lo hacemos de dos formas. Como lo dije al principio, lo que hacemos es que estamos tratando de crear alianzas con líderes de la comunidad y líderes de opinión, porque sabemos que la credibilidad es de mucha ayuda, nos ayuda para que los mensajes correctos puedan puedan llegar a todos y creamos también estas campañas a través de medios sociales, redes sociales, a través de la radio. Y así nuestros mensajes pueden llegar y tratar de cambiar comportamientos. Hemos tenido mucha suerte en nuestra última campaña, tener la ayuda de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos
Y eso nos ayudó para enviar mensajes y para promover la vacunación. Siguiente, por favor. ¿Y cómo utilizamos este panel en Guatemala en este contexto? Primero, tenemos una lista de 22% de las personas que dicen que no creen o tienen muchas dudas con la vacunación y necesitamos empoderarlos porque el panel dice que son las personas que tienen mucha credibilidad para promover la vacunación. Y estamos tratando de promover la confianza en ellos mismos para que acierten más en su trabajo. También les damos información sobre cuáles son los temas principales sobre la resistencia a la vacunación. Como dijeron mis predecesores, hay problemas que vienen a través de los mitos, de la mala información y también problemas de accesibilidad a la vacuna. Y entonces, de esta forma, necesitamos crear estrategias. Como lo dije, tenemos, gracias al panel, mucha información sobre las vacunas y con los hallazgos que hemos podido colectar y la información que tenemos de los países, podemos tener misiones de ayuda técnica en diferentes provincias y también tenemos reuniones con la comunidad, con los líderes y abordamos con ellos cuáles son sus preocupaciones sobre la vacuna, sobre COVID-19. Utilizamos esta información del panel para poder hacer una triangulación con la información que nosotros colectamos. Y así, los trabajadores de salud tienen mejor información para poder abordar estos temas. Este panel lo promovemos con los trabajadores de salud. Tratamos de educar y de promover la prevención y la vacunación. Tenemos seminarios, vamos a tener uno en octubre, tuvimos uno en octubre en el que presentamos este panel y explicamos a los trabajadores de salud toda esta información que se puede obtener y que se puede utilizar para promover el trabajo en la lucha contra la COVID. El segundo aspecto es como una fuente confiable para que los periodistas cubran las tendencias de la opinión pública sobre la COVID-19, las actitudes hacia la vacuna y las actitudes hacia la vacunación. Los periodistas tienen realmente ganas de cubrir estas historias que tienen mucha evidencia, muchas pruebas. Y lo que hacemos nosotros es mostrarles datos interesantes que se pueden obtener, sobre todo, como ya lo dije, sobre las razones por las cuales las personas tienen vacilación contra las vacunas. Y también más información sobre las campañas de inmunización. Y creo que eso es todo. Thank you so much, Gustavo. That was fascinating, and
love to speak with you more about addressing healthcare workers, since that's been a concern of ours, and I know of many people on this call. So I think now we're able to, I see we've gotten a number of questions Y in the ahora Q&A. tenemos bastantes Some preguntas of these have been addressed. y algunas ya se I han see several other respondido, questions related pero to tenemos muchas preguntas sobre methodological relacionadas a issues. los temas de Anne and Brian metodología. brought up questions, and someone Brian tal else. vez puede So responder I'll estas turn to preguntas. maybe Dominic first, Y if you entonces can tal vez podemos pasar primero a Dominic. address. I know there were several different kinds of issues, but Dominic, habían what are the diferentes limits to temas reaching sobre la representación, marginalized sobre el populations, alcance, and also comparisons with other surveys? comparación también con otros Dominic? tipos de Yeah, encuestas. absolutely. Y entonces le And cedo la thanks for the palabra. question. As Claro best que as I sí, can. yo feliz So respondo esta pregunta. earlier we heard either Anton or Kathy, I can't Primero remember, lo but abordó was talking Anton o about the Katy trade-off between time, or maybe it was Tom, I can't remember, timeliness, sobre el hecho kind de of que volume and questions that you can ask in the survey, as well tenemos a los as líderes representativeness and how that kind of y trade-off las has preguntas que to tenemos work. sobre la So representación y qué es lo que pasa durante la COVID y durante esta pandemia. understand that these data Entendemos que estos datos se colectan a través de Facebook y eso claro que limita la población que podemos obtener. También nos dimos cuenta que deja afuera a todas las personas que están marginalizadas y que no tienen acceso. Y tal vez tienen acceso a un teléfono móvil, pero realmente no tienen acceso a Facebook. Entonces eso nos limita. Pero hemos calculado algunos detalles para corregir un poco las diferencias entre lo que tenemos y el género, para desglosarlo por edad en cada país. A nivel mundial, cuando hacemos representaciones del país, esas siempre son estadísticas. La razón por la que ustedes tienen menos información subnacional es porque los países que tienen datos subnacionales tienen que tener un peso en particular. Necesitamos tener datos diferentes para hombres, para mujeres y necesitamos por lo menos tener 100 participantes en cada indicador. Reconocemos que existen limitaciones y sé que no pude responder a Brian ni a ningún otro individuo sobre cómo podemos abordar este tema de los datos, pero a través de este proceso, creo que todas las personas que están trabajando en este tipo de tarea van a darse cuenta cómo estamos aprendiendo de estas diferentes plataformas para que podamos abordar no solo la pandemia ahora mismo, pero también nuestras actividades futuras. A través de Breakthrough Action tenemos mucho trabajo y utilizamos este panel mucho en nuestro trabajo. Y esto se ha reflejado en muchos países de Breakthrough Action, pero también implementamos diferentes encuestas hechas por diferentes organismos, ya que una sola información o solo un acceso a datos no nos va a ayudar en esta pandemia. Necesitamos triangular nuestra información y eso es lo que vamos a poder hacer. Siempre tenemos limitaciones, tenemos información diferente sobre los métodos en este panel. Y esto les va a dar más claridad, pero también pueden contactar a nuestro equipo. Tienen su lista de contactos abajo en la presentación y podemos reflexionar también sobre el desarrollo. Y para mí es muy importante
tener este tipo de conversaciones y estar abiertos a este tipo de conversaciones. Queremos que todos utilicen estos datos, pero que entiendan cuál es el límite de estos datos cuando los estén aplicando. Entonces, muchas gracias por esta pregunta. Thanks, Dominic. Muchas gracias, I Dominic. see a lot of questions have come into Veo que hay the muchas preguntas a través del chat, muchas ya han sido respondidas, answers, but there is pero I'm gonna turn to Kathy, I think. yo creo que voy a intentar Interesting question on, formular esta pregunta para Katy. now I can't find the question, but Y it ahora ya no was me encuentro la pregunta, well, you'll know, Kathy. pero The ya lo vas a question ver, was, Katy. Era whether sobre you're finding that traditional theories si piensa que las come from teorías the data that you're tradicionales seeing, or if o los anything datos new que is ya han emerging. visto And I'm sorry, I can't find the question. están ahí o si hay algo nuevo que esté emergiendo. Lo siento, no puedo encontrar la It pregunta, relates pero to, in my mind, it relates to what I estaba heard in your relacionada presentation, where you said lo que you're seeing habló resiliency en here su today, and resilience presentación, going up. el decir que la So vacilación if está you have a question on bajando that, y thank you, and if you could la oferta de address vacuna that. está And subiendo. it's a good question. I can't say I'm I'm a theorist by any Es una buena means. pregunta. No soy I use the theories, I rely on them. alguien que And, utiliza solo I've teorías, read and pero learned sí about las over the utilizo. last many Utilizo years. muchas I see them teorías, in he effect. aprendido mucho sobre ellas estos últimos años. I think we play with that one a lot. I've done work, in other He hecho places muchos where trabajos en we've diferentes looked at that países balance of en los que fear hemos and estado efficacy. viendo este And I think equilibrio that's entre el actually miedo y similar in a la pandemic. eficacia. When fear is very high, do Cuando people el have miedo es muy efficacy, and alto, how do you break through so they can start to las personas no engage pueden in those preventive behaviors that are going to implicarse en eventually, estas save their medidas de lives or keep them prevención que safe? van a So salvar sus vidas. I think we rely on that, and I bet, Creo que I hope when realmente this is over, not when it's over, but dependemos de ello. Y when cuando we esto se start to termine, o sit no back cuando and se look termine, at pero it, cuando rather podamos than working from the sentarnos y distance, verlo un we poco will con una learn a perspectiva un lot poco más when we fría, look entonces nos back. vamos a dar cuenta que vamos a aprender mucho We y are que going hemos to, aprendido mucho. probably in about 6 months, we are going to En start 6 meses to do a really vamos a in-depth survey intentar type evaluation. It's still crear being una designed evaluación, una because encuesta que we've been sea in a muy really detallada, interesting time. The Philippines is porque a estamos really viviendo un dynamic, tiempo muy interesante. very Filipinas hands-on, está muy really emotional. dinámico. Everybody's on Tenemos Facebook or other social las media redes platforms. sociales son muy importantes. So Todos están en we can Facebook o really otra look and plataforma see what does de it redes mean when there's sociales. so Y much going entonces, on. How do you ¿qué quiere decir decide cuando hay muchas where cosas funds que are están going to be? produciéndose? ¿Cuáles son Are we nuestras shifting from fuentes? community-based ¿Cómo sources estamos to digital sources? So cambiando I de think nuestras there's, fuentes probably a comunitarias lot of a PhDs could come out fuentes of the work that we're doing right now. a But so fuentes far, por internet? I rely on EPPM and Y I para trust mí es because importante those el are the things that in EPPM, the moment I want que to son check. tan So importantes, porque if eso we es lo que think nos about ayuda, it, por lo menos 90% actualmente. of the people in your area 90% de have las the personas de vaccine, su or área tienen la 60% of the vacuna people o are doing what 60% de las they see personas that están others haciendo are doing eso. that they Cuando las want to personas do it vean que too, las or they otras feel more personas lo están confident haciendo, that they lo can be van a empezar a hacer successful. porque Um, quieren and hacerlo those things that are para hard poder are tener hard for éxito. everyone. Y So estas son cosas difíciles that's para something we todos. also, learned about is Y eso es algo que acknowledging hemos when aprendido, certain things we're asking a people darnos are cuenta cuando culturally hay or algunas socially cosas que estamos like pidiendo a las dismissive. personas que son, por ejemplo, In some difíciles en cultures, you algunas don't walk culturas. down the Por street ejemplo, by la yourself. You can distanciación. En avoid Filipinas no se your camina environment and solo, with somebody all the siempre time. estás So, agarrado del when we brazo de ask people to alguien. be apart, Entonces, cuando les pedimos a las personas que that se was a tough one, distancien, and it's something we eso fue algo struggle with. difícil While y es masks algo que were todavía already a nos pretty cuesta. accepted En behavior, cambio, where las people wore máscaras ya masks era algo que when sí se utilizaba, people los weren't barbijos feeling se well, estaban utilizando people with ya antes de la SARS. pandemia, cuando So alguien you would see estaba people wearing enfermo, masks on the ya street venía all de the time. SARS. So Y more entonces people ya se wearing masks utilizaban is las not a máscaras y problem. más personas que Having utilicen newborns máscaras wear no es un masks problema. is our Que los problem. So niños we're going to work on that. pequeños utilicen las But máscaras that en las wasn't the escuelas es un case. So we problema y have to vamos a kind of see trabajar what's en the ello. culture and see Entonces hay what's que ver socially en qué acceptable cultura and work on estamos those things that are tratando de implementar socially estas prime. actividades y hay que saber también Try to make sure that we look at this tener en in cuenta a los collective way. And puntos that's what we're doing culturales y here. ver estos But we are problemas de un using punto de social vista media like it's de la normal. comunidad. And Pero so we're nosotros, able to las redes really sociales son muy importantes. Para put nosotros out son como information comunicación de masas and we're y working with podemos the enviar DOH información to rápidamente put y out estamos facts trabajando about motivation
para crear motivación, para que se puedan ver los comportamientos y también otro tipo de elementos. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Sí, creo que el panel puede separar estos factores también. Hubo una pregunta para Tom sobre la vacilación y eso nos permite separar los diferentes factores para la vacilación. Me doy cuenta que ya casi no tenemos tiempo. Acabo de ver la hora. ¿Quién es el que está controlando el tiempo? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí. Ok, voy a leer la pregunta de María para Gustavo. Creo que la desinformación es algo importante. Gustavo, tenemos apenas unos minutos, pero tal vez nos puede hablar un poco más para decirnos cómo está abordando el tema de la desinformación que se ve a través de las redes sociales en general. Bueno, primero, creamos una presentación sobre los mitos, sobre la vacunación, sobre los virus y lo compartimos con los líderes comunitarios. También lo hicimos con los periodistas en provincias para tener la asistencia técnica. Y esto es muy sorprendente. Y entonces tenemos algunos datos de información científica sobre la vacunación, sobre la pandemia. Y en Guatemala tenemos un terreno, o sea, es un caldo de cultivo en el que esto puede crecer. Esta desinformación que hemos preparado ha sido difícil para los trabajadores de salud pública porque han estado trabajando sin descanso en la lucha anti-COVID. Y han estado pensando en estrategias creativas, han estado tratando de hacer algún tipo de investigación y obtener información para poder batallar y luchar contra la desinformación. Y es algo que nos ayuda, el panel nos ayuda para esto. ¿Cuáles son los mitos más comunes y cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son los comentarios que podemos obtener para promover la vacunación y también informar a los líderes comunitarios? Finalmente, nos damos cuenta que Facebook es el más importante y después tenemos mucha desinformación en este tipo de redes. También tenemos información que se está distribuyendo a través de WhatsApp. Nos damos cuenta que existen diferentes personas en diferentes distritos que están creando grupos WhatsApp en los que pueden enviar esta desinformación que está basada en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Las redes sociales son justamente una herramienta de doble filo. Nos enfocamos en los trabajadores de salud porque ellos tienen unas necesidades especiales y necesitan recursos especiales también para su respuesta. Me parece que nuestro tiempo acaba de terminarse y entonces quiero pasar usted la palabra a Dominic para que pueda clausurar este webinario. Muchas gracias. Muchas gracias, Anthony. Muchas gracias a Anthony y todos los panelistas.
Esto ha sido excelente. Es importante que todos puedan ver cómo se han utilizado estas plataformas y esto era muy importante en el trabajo que estamos haciendo, ya sea por curiosidad o si uno tiene tal vez preguntas sobre cómo hemos creado el panel. Entonces, si tienen algún tipo de preguntas, no duden en enviarnos las preguntas. Tenemos muchos programas y queremos que estos datos tengan mucho impacto y sobre todo la parte de la triangulación. Gracias a todos los panelistas y gracias a todos. Este webinario va a ser grabado y lo vamos a enviar. Muchas gracias a todos. Y también van a tener ahí un espacio para los boletines. Y así todos van a poder recibir la información necesaria cuando se registren en nuestro sitio internet y van a tener también las tendencias sobre la aceptación de las vacunas y esto vamos a poder publicarlo en unas cuantas semanas. Muchas gracias a todos por haberse conectado, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por toda la información. Gracias.